A continuar con nuestra serie de la grandeza de servir. Y abramos la Biblia en dos pasajes. El primero es Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 4 al 11. Y el segundo pasaje va a ser Mateo 5, versículos 23 y 24. Demos pues lectura en la segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículos del 4 al 11. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mateo 5, versículo 23 y 24. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En esta noche vamos a abordar el tema de la necesidad del perdón. La necesidad del perdón. El perdón ha sido definido por escritores extrabíblicos y escritores bíblicos de 1,000 formas. El perdón ha sido escrito, es un acto sagrado, un servicio sacerdotal, lágrimas de profunda tristeza y descanso gozoso. El perdón o perdonar a alguien es humillarse y afirmar el carácter. Es culpa mezclada con gracia, es dolor buscando la paz. No importa cómo podamos describir el perdón en esta noche, hermanos en Jesucristo, el perdón o perdonar a alguien es una de las acciones más poderosas en las que podamos participar como siervos y a la vez una de las más difíciles. Vamos a considerar a continuación el ejemplo de un judío que durante la guerra contra Hitler, donde fueron ellos perseguidos y masacrados, arrastrados y quemados, muchos de ellos vivos, este hombre, Simón Wiesenthal, cayó en los campos de concentración y un día un oficial nazi, cayó también en la misma celda, en el mismo cuarto donde él estaba. Y Simón Wiesenthal, cuando vio a este oficial nazi acostado en una cama llorando junto a él, se sorprendió, porque pues se suponía que puros judíos eran los que deberían estar prisioneros. Y entonces este alemán le dijo a Simón Wiesenthal la siguiente historia. Mire, señor Simón, le dijo este alemán, yo cuando fui joven fui contagiado por la juventud hitleriana, fui contaminado por el espíritu nazi, por el Partido Social Nacional de Alemania, y me inscribí en el partido nazi y me convertí en un ideólogo y en un practicante
de la praxis de la teología de los nazis. Sin embargo, cuando yo entré en servicio con los nazis, comenzamos a recibir órdenes de comenzar a sacarle los ojos a los niños judíos, de comenzar a arrancarles los dientes a las mujeres mientras estaban vivas. Recibimos la orden de arrojar a los judíos en campos de concentración donde les mentíamos y les decíamos que los íbamos a bañar. Y cuando entraban desnudos a los campos de concentración, les abríamos en los cuartos donde supuestamente los íbamos a bañar unas llaves con un gas llamado sarín, y ese gas los intoxicaba y los sacábamos con palas mecánicas, los arrojábamos en fosas comunes, los quemábamos y a los que quedaban vivos los rematábamos con una pistola en el cuello. Este hombre estaba tan arrepentido antes de morir que los nazis le dijeron que si no continuaba matando a los judíos, él no era un siervo a la patria y sería considerado como un traidor al partido nazi. Este alemán tenía una conciencia tan culpable que ya no soportó y renunció al ejército alemán. Entonces los alemanes le quitaron las insignias, lo degradaron y lo arrojaron a un campo de concentración junto con los judíos. Y este alemán le había pedido a la enfermera del campo de concentración que como dentro de 24 horas él iba a morir, que le hiciera el grandísimo favor de meterlo a un cuarto donde hubiera un judío, porque le quería pedir perdón por todos los crímenes que había cometido en contra de los judíos. Simón Wiesenthal escuchó la historia de este alemán nazi cuando le dijo el alemán a Simón: yo sé que lo que te voy a pedir será mucho para ti, pero sin tu respuesta nunca podré morir en paz. Simón, le dijo este alemán, ¿me puedes perdonar en el nombre de todos los judíos por todos los crímenes que cometí? Simón Wiesenthal escribe que se quedó callado por algunos minutos, y cuando iba a decir unas palabras, se abrió la puerta de la celda y lo sacaron inmediatamente a Simón Wiesenthal, y entonces no le pudo decir ninguna palabra a este hombre lleno de culpa y remordimiento, dejándole en el tormento y sin perdón. Hermanos en Jesucristo, gracias a Dios, que ninguno de nosotros en esta noche jamás tendremos que enfrentarnos con circunstancias tan dramáticas y tan severas en nuestra vida, porque de todas maneras nosotros sabemos que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Y ningún cristiano jamás experimentará la agonía de estar en un hospital o estar al borde de la muerte y decir, por favor, ¿hay alguien a quien le pueda pedir perdón? Porque nosotros ya hemos sido perdonados de todos nuestros crímenes, de todas nuestras fechorías, de todas nuestras mentiras, pasadas, presentes y futuras, por la sangre del Hijo de Dios. Vamos en esta mañana, para poder entender el papel que los cristianos tenemos que desarrollar en esta vida, en el servicio cristiano, vamos a examinar un caso que sucedió hace algunos años en una iglesia llamada Corinto, allá en la península de Acaya, junto al mar Egeo, en lo que actualmente es Grecia, donde la iglesia primitiva cometió el pecado del cual no pudo librarse Simón Wiesenthal, el judío de nuestra historia, porque esta iglesia dejó a un cristiano en el tormento y en la culpa sin el perdón. Una iglesia que no quiso perdonar a un hermano que había fallado en su vida cristiana. Y al dejar a este hermano sin perdón y atormentado por la culpa, el apóstol Pablo interviene, y este es el estudio que desarrollaremos
a continuación. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5 para ver algunos antecedentes, porque aquí encontramos la primera información que nos viene a través del caso del pecado de un hombre dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El caso que está desarrollándose es el de un miembro de la iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Era un caso de incesto, era un pecado sexual, y cínicamente este hombre estaba y continuaba viviendo con su madrastra, y los pastores de la iglesia estaban enterados de que cada domingo llegaba este hombre y sabían que vivía con la madrastra y no lo habían corregido ni disciplinado. Pablo no lo podía creer. ¿Cómo era posible que los líderes de la iglesia pudieran consentir un pecado tan grande? Este hombre necesitaba cuero, este hombre necesitaba corrección y no apapachos. Pablo pues les aconseja que lo saquen de la congregación y que no tengan con él ningún compañerismo. Dice el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Versículo 13: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Podemos preguntarnos en este momento, ¿por qué una disciplina tan drástica? Y la respuesta la encontramos en el versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí encontramos que cuando se aplica una disciplina en la iglesia a un miembro que está viviendo abiertamente en pecado, el propósito de la disciplina no es la retribución. El propósito de la disciplina no es la retribución. El propósito de la disciplina es la restauración. Es ayudar a esa persona a salir. Y si esa persona insiste en su pecado, se le tiene que sacar de la iglesia, porque si esa persona es realmente cristiana, Satanás la destruye o se la lleva a la otra vida, pero el espíritu de esa persona es salvo en el día del Señor Jesucristo, porque la salvación no se puede perder. Pablo menciona también que no solamente le preocupaba que un miembro de la iglesia viviera en fornicación abierta y cínica, sino que al permitir este pecado en la iglesia abiertamente, la levadura de este muchacho estaba contaminando el carácter y el testimonio de los corintios, lo cual debía también ser restaurado una vez que trataran con el pecado de ese hombre.
Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los cristianos en Corinto siguieron el consejo de Pablo. Agarraron al muchacho y lo sacaron de la iglesia y lo arrojaron a la calle. Pero estos hermanos cristianos se les pasó la mano. Se les pasó la mano al grado de que cuando este muchacho fue sacudido por los líderes de la iglesia y cuando se dio cuenta de que lo expulsaban de la iglesia por su pecado, lo vamos a ver en la segunda carta, este muchacho se arrepintió. Este muchacho comenzó a llorar porque era cristiano y comenzó a pedir perdón. Sin embargo, ellos, los miembros de la iglesia, aun cuando el muchacho ya se había arrepentido y había perdido perdón, no lo querían volver a dejar entrar a la iglesia. Ya no querían tener ningún compañerismo con él porque lo habían marcado con la marca del zorro para siempre. Y así existen, desgraciadamente, muchas iglesias y muchos de ustedes, ojalá que no sean muchos en esta noche. Hay hermanos que tú sabes que han caído en pecado hace 1 año, hace 2 años o hace 3 años, y tú te los encuentras después de 1 año o 2 años, y como cayeron en pecado hace 1 o 2 años, ni siquiera te dignas saludarlos, porque para ti ese hermano ya murió para siempre. Miren ustedes el pecado del legalismo, de fariseísmo, de hipocresía y de maldad hacia los demás. Es mucho más grande delante de Dios la falta de perdón que el pecado que cualquier persona pueda cometer. ¿Saben algo? La Biblia nos muestra que Dios no ha acabado con nadie. Dios está trabajando con todos y cada uno de nosotros. Y si tu hermano la semana pasada cayó, no significa que tú no puedas caer también la próxima semana. Por tanto, ten cuidado cuando apuntas y cuando juzgas a un cristiano. Porque cuando tú apuntas a un cristiano, 3 dedos te están apuntando a ti y 1 dedo está apuntando al cielo, porque es Dios el juez. Entonces, cuando hacemos así y señalamos a alguien, estamos señalando hacia la persona, señalando hacia el cielo y 3 dedos apuntándonos hacia nosotros. Dice la Biblia, primero fíjate en la viga que tienes tú en tu ojo antes de que quieras ver la paja en el ojo de otro hermano. Pasaron 10 meses de este caso cuando el apóstol Pablo les envía la segunda carta. Y en la segunda carta, vayamos a 2 de Corintios, les exhorta a que ya cesen la disciplina a este muchacho y la corrección. Ahora, la misma iglesia que había castigado a este muchacho, ahora los mismos cristianos que habían aplicado disciplina a este muchacho, ellos tenían la obligación de traerlo otra vez a la iglesia, de perdonarlo y de restaurarlo y de amarlo y de ayudarlo a levantarse. Ojalá, hermanos, que ninguno de ustedes se oiga jamás que del árbol caído hacen leña. Ojalá que cuando alguna muchacha caiga en pecado en esta iglesia, o un muchacho, o un hombre, o una familia caiga en pecado, no vengan todos y ya caído el hermano y la hermana lo comiencen a patear en el suelo. Este es el pecado más grande que pueda representar el orgullo, el fariseísmo y el corazón humano y mundano no perdonador. Porque cuando un hermano cae, ese hermano no necesita que lo llegues a patear y que llegues a hacer leña de ese hermano necesita tu perdón, tu restauración, tu amor, para que él pueda sentir otra vez ese amor de Dios fluyendo a través de ti, porque Dios ama a los pecadores. Y esto es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 2,
del 6 al 11. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Está hablando del caso del muchacho que corrieron, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo nos dice la primera razón por la cual nosotros debemos perdonar a las personas que nos han ofendido y que están arrepentidas. Estamos tratando en esta noche con un pecador arrepentido. No estamos hablando de cristianos o cristianas, o a lo mejor ni son cristianos, que caen en pecado y que cínicamente siguen en su pecado sin arrepentirse. Estamos hablando de un cristiano que vivía en fornicación con su madrastra y que fue sorprendido por los líderes y lo trajeron a juicio y lo echaron fuera y se arrepintió y le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oh Dios, qué grande pecado he cometido. Y este muchacho ahora necesitaba ser restaurado. Dice Pablo que las personas que no son restauradas se consumen de demasiado tristeza. ¿Cuántos cristianos hay en la calle que te has encontrado de esta forma? Cristianos que a lo mejor lo corrieron de una iglesia y el muchacho se arrepintió, o la familia se arrepintió, etcétera, etcétera, pero en las iglesias los marcaron para siempre. Los marcaron y dijeron: esos para siempre están condenados, esos para siempre serán para nosotros lo peor. Ese cayó hace 1 año, 2 años, y para nosotros ya no ni siquiera me hables de él. Eso es fariseísmo, eso es pecado delante de Dios. Porque vamos a aprender en esta noche que necesitamos aprender a perdonar a los demás. La primera razón, pues, para que ellos debieran perdonarlo es para que no fuera consumido de demasiada tristeza. Y en segundo lugar, la encontramos en el versículo 11, y esta es la más peligrosa: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo les exhorta a que perdonen y consuelen a este cristiano con el mismo celo con lo que lo disciplinaron. Él desea que le den la bienvenida a la iglesia otra vez. Fue un hijo pródigo, como el que abandonó a su padre y le dijo: ya no quiero vivir contigo, me voy a vivir perdidamente. Y ya que tocó fondo el muchacho, ¿qué acaso su padre lo marcó para siempre? Le dijo: tú ya no eres mi hijo, ni te vuelvas a parar en esta casa. No, no, 1000 veces no. Dice la Biblia que el cuadro que se nos describe es a un padre que ve a su hijo irse de su casa, viviendo perdidamente, el padre hecho pedazos, porque no puede hacer nada por el hijo, pero el padre siempre estuvo esperando a su hijo a que regresara arrepentido, con los brazos abiertos, para abrazarlo y decirle: estabas perdido y has sido encontrado, estabas muerto y ahora vives. Hagamos una gran fiesta, traigan un gran becerro, pongan el anillo en el dedo y vamos a gozarnos, porque este mi hijo muerto era y ahora ha vuelto a vivir. Este es el cuadro de nuestro Padre Celestial cuando nosotros regresamos a Él. Si tú has caído en pecado, si tú le has fallado a Dios, quiero decirte que Dios nunca marca a nadie. Dios siempre te estará esperando. Dios siempre estará con su corazón dispuesto a volver a regocijarse y a gozarse junto contigo, a tener comunión contigo, a devolverte el gozo que perdiste cuando tú pecaste y te alejaste de Él, a recrear tus huesos abatidos, a devolverte el gozo de tu salvación. Este es el Dios que nos describe la palabra de Dios. El propósito de este perdón era que entendieran los corintios que ahora era tiempo de restauración. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 31 y 32, la Biblia nos aconseja diciéndonos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes,
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro? Negó a su Señor, entregó a su Señor, se alejó avergonzado de Jesucristo, al grado que cuando le preguntaron, ¿eres tú el que estabas con ellos? Pedro dijo, perdón, ni siquiera lo conozco. Cuando Pedro oyó que cantó el gallo 3 veces, volvió sus ojos a Cristo, y Cristo lo estaba viendo con tanta ternura. No le estaba diciendo, me las vas a pagar. Cristo lo estaba viendo con tanta ternura, con tanto amor y con tanto perdón, que Pedro se sintió peor. Lloró amargamente. Y llore, y llore, y llore. Tal vez pasó toda la noche llorando, arrepentido. ¿Cómo fui capaz de ser tan cobarde y de haber negado a aquel que murió en la cruz por mí? Y entonces pasaron 8 días. Y Cristo resucita y se les aparece a los discípulos y los llama a todos. Y entonces acaba el Evangelio de San Juan diciéndonos que se acerca Pedro y le dice a Jesús, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le contesta, Señor, claro que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le vuelve a decir, claro que te amo, Señor. Y Cristo le vuelve a decir por 3.ª vez, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas? Tú sabes que te amo. Cristo estaba restaurándolo y perdonándolo e invitándole a volver a tener comunión con Él. Que Él quería que dijera con su corazón, te amo. Y es lo único que necesitamos para recibir el perdón de Dios. Señor Jesús, te amo demasiado, te he ofendido, estoy arrepentido, pero Padre, yo te amo y quiero seguirte sirviendo. Y Jesús te va a decir, ve y apacienta mis ovejas. Demuéstrame tu amor soportando a los demás. Demuéstrame que me amas perdonando a los demás. Demuéstrame que me amas porque la fe sin las obras es muerta, viviendo para los demás. Hermanos en Jesucristo, todos nosotros hemos sido llamados a perdonar. Y más tarde, en esta misma carta, en el capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, Pablo les bosqueja y les enseña quién tiene un corazón verdaderamente arrepentido. Y dice 2 de Corintios 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí encontramos que el arrepentimiento de Dios, cuando una persona se arrepiente realmente de acuerdo a Dios, comienza con un corazón abierto a la verdad. Cuando este muchacho fue confrontado por los líderes de la iglesia, y los líderes le dijeron, sabemos que vives con tu madrastra en fornicación, este muchacho se hubiera condenado él mismo, se hubiera dicho, no es cierto, ustedes son unos mentirosos, yo no estoy viviendo en fornicación, yo estoy bien. Ahí hubiera demostrado su falta de arrepentimiento. Pero cuando alguien es confrontado con un pecado y la persona está abierta a la verdad, sí es verdad, sí es cierto, vivo en adulterio, he hecho esto, he hecho lo malo, ayúdenme a levantarme, ese es el corazón con el cual Dios puede tratar. Esta tristeza produce un cambio interno en la persona. Esta tristeza que viene según Dios hace que la persona se vuelva y abandone su pecado. Esta tristeza cambia la mente y la persona comienza a pensar de una forma totalmente diferente. Pero al contrario de esto, la tristeza que es según el mundo no produce ningún cambio drástico interno en la persona. La persona sigue siendo la misma,
Por un tiempo, ay sí, cierto, lágrimas de cocodrilo, estoy arrepentido, etcétera, etcétera, y se siente mal, pero regresa más rápido de lo que se imagina a sus propios pecados. El único deseo que tiene la persona que se arrepiente según el mundo es evitar las consecuencias de sus pecados, en lugar de tratar con su pecado. Entonces hay una grande diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas. Porque la Biblia dice que Judas, cuando supo que Cristo era el Cristo y que realmente era el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Tomó las 30 miserables, cochinas, apestosas, sucias, polvorosas monedas de plata y las arrojó y dijo, por favor, les devuelvo el dinero. Ah, a nosotros qué nos importa, es tu dinero, haz lo que quieras con él. Le dijeron los fariseos y las aventó en un campo. Y después fue corriendo e hizo una soga y se ahorcó. Dicen Hechos que se rompió la soga y se cayó sobre las piedras y se abrieron todas sus entrañas. Así murió Judas, porque el arrepentimiento de Judas era según el mundo. El arrepentimiento de Pedro era según Dios. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea, la persona que se arrepiente verdaderamente sabe que está perdonada y no se suicida, porque cree que la sangre de Cristo le limpió y que Dios le va a levantar y que le va a restaurar. Pero la persona que se arrepiente o que le remuerde la conciencia de acuerdo al mundo es porque le dolió, como dice la revista Alarma. Padre de familia que asesina a su esposa y a sus hijos y arrepentido va después y se vuela la tapa craneana de los sesos de un balazo. ¿Ustedes creen que ese padre de familia estaba arrepentido? No. Él vio el horror de lo que hizo y las consecuencias del pecado que le esperaban y la cárcel que le esperaba, y prefiere quitarse la vida, no porque estuviera arrepentido, sino porque le remordía la conciencia. Este es el arrepentimiento según el mundo. Pero la persona que tiene a Cristo, no importa lo que haya hecho, se arrepiente según Dios y espera el perdón y la paz de Dios y la restauración de Dios. Porque la Biblia dice que aunque el justo cayere, Jehová sostiene su mano, y Jehová no dejará para siempre caído al justo. El corazón de la persona no arrepentido es duro y es cínico, y los cristianos de Corinto estaban prolongando la agonía y el dolor de este hermano y no le querían volver a recibir en la comunión. Realmente los corintios eran cristianos carnales. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, de manera, hermanos, que yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los cristianos carnales no perdonan. Los cristianos carnales no perdonan. Los cristianos carnales persiguen a sus hermanos en la fe. Los cristianos carnales son los que, como Saúl, lanzan lanzas a los Davides. Dicen Gálatas que la carne persigue al espíritu. Un cristiano espiritual jamás perseguirá a nadie. Un cristiano espiritual jamás hablará de otro hermano en Jesucristo. Un cristiano espiritual verá a un hermano y no dirá, mira, ese fue el que lo agarraron borracho hace como 6 meses y comenzó. No, un cristiano espiritual verá a ese hermano y lo alcanzará. ¿Cómo estás? Supe, ¿verdad?, de tu caída, quiero decirte que estoy contigo. Y quiero decirte que cuentas conmigo para levantarte y para restaurarte. ¿Por qué? Porque es un hermano espiritual. Eso es lo que hace el amor de Dios derramado en el corazón. En Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13, el apóstol Pablo les dice a esta iglesia, Colosenses 3, del 12 al 13, vístanse pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo ustedes. Hermanos en Cristo, vamos a acabar en Mateo capítulo 5 y veamos muy de cerca que existen dos papeles básicos en el proceso del perdón. El primero es el papel o el rol del ofensor. Si una persona me ha ofendido a mí, él es el ofensor. Si yo he ofendido a alguien, ¿verdad? Soy o el ofensor o el ofendido. Pero de acuerdo a Jesucristo, tanto el que ofende como el ofendido necesitan los dos hacer la misma cosa. Veámoslo con lupa, con microscopio, en Mateo 5, 23 y 24. Aquí se nos muestra la manera como debemos responder a la persona que nos ha ofendido. La escena que se describe en Mateo 5, 23 y 24 es la de una persona que trae animales o pájaros para ser sacrificados. ¿Para qué? ¿Para el perdón? De sus pecados. Imaginémonos por un momento que esta persona eres tú. Y tú estás en el altar de rodillas, ahí con tu chivito, con tu pajarito, diciéndole: Padre, perdóname todos mis tantos pecados que he hecho. Y de repente tu conciencia te acusa, iluminada por el Espíritu Santo, y te dice en ese momento: si quieres que yo te perdone, pídele primero perdón a tu esposa. Pídele primero perdón a tu esposo. Pídele perdón a tu papá. Pídele perdón a tu mamá de lo que le hiciste. Y entonces vienes y me traes tu ofrenda y yo te perdono. Vamos a ver entonces qué es lo que tienes que hacer si tu conciencia te dice cuando estás orando, bla, 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 Señor, tú eres santo y quiero ser santo, y de repente aquí en tu conciencia sabes que hay una persona en la iglesia que tú has ofendido y no le has pedido perdón. El primer paso, el versículo 24 de Mateo 5, nos muestra los 4 pasos. Número 1, dice: deja allí tu ofrenda. El primer paso es: detente. Detente. Ya ni le digas más a Dios, ni le prometas nada a Dios. Detente, deja allí tu ofrenda. Número 2, dice el versículo 24, y anda. En segundo lugar, levántate y ve por tu camino. En tercer lugar, dice el versículo 24, reconcíliate primero con tu hermano. O sea, busca primero la reconciliación. Y en cuarto lugar, y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Si tú no das estos 4 pasos, Dios no te perdona tampoco. Si cuando el Espíritu Santo te está diciendo: ya no quiero ni que me cantes en lenguas, ni que me digas, ni me alabes, no quiero nada, dice el Dios, detente. No es hora ahorita ni de que te hinques, ni que me chilles, ni que me ayunes. Ve
y pide perdón. Es la ley inexorable del Señor. Y si nosotros no entendemos esto, nunca podremos comprender lo que significa Dios es un Dios santo. Padre nuestro, perdona nuestras deudas, ¿no oigo? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, quiero que me perdones en la forma como yo perdoné. Es lo que le está diciendo el Padre nuestro. Perdóname, así como yo, Señor, te lo demuestro. Tú sabes, Señor, que he ofendido y he pedido perdón. Señor, de la misma forma que yo he perdonado, tú perdóname a mí también. Pero ¿cómo puedes atreverte a venir a Dios y decirle, Señor, perdóname, cuando en tu corazón tienes rencor contra alguna persona? Esto no es posible, esto es una contradicción. Dios no lo acepta, Dios te rechaza, Dios te dice, detente, levántate, vete de mi presencia, arregla tus cuentas con tu hermano y entonces regresa y ven a mi lugar santísimo. La palabra clave aquí es reconcíliate. Esta es la palabra clave. La palabra reconciliarse significa cambiar o alterar a través de un proceso. La idea es que para poder perdonar tenemos que atravesar un proceso que resultará en un cambio. En otras palabras, como ofensores debemos ir al ofendido, confesarle nuestro pecado. Yo he hablado mal de ti, yo he dicho esto de ti, yo te robé, yo te critiqué, yo dije esto o lo que sea, y entonces después regresar a Dios y decirle, Padre Santo, ya he hecho lo que tú has mandado, ahora Padre Santo, dame tu paz y tu tranquilidad a mi alma. Porque si tú no perdonas, vas a ser igual que este oficial alemán nazi que se quedó abandonado, atormentado y en agonía por falta de perdón. Y qué triste y qué drama tan grande que uno de ustedes como cristianos viviera atormentado en esta noche. Y tú no sabes por qué tienes esa agonía en tu vida. Y por qué estás así tan enojado y tan enojada y tan llena de amargura. Y todo es por tu falta de perdón a alguien. Es todo. Y no te vas a librar de esa culpa y de esa agonía hasta que no te humilles y le pidas perdón a la persona a la que has ofendido. Hasta entonces serás libre para regresar y tener comunión con Dios. Este proceso no es fácil, hermanos, porque podemos ser asaltados con dudas, ¿verdad? Con rencores y ¿por qué? Últimamente, ¿por qué tengo que ir a pedirle perdón? Y últimamente si ella tiene cara de chupacabras. Y últimamente si él me ofendió primero. Y últimamente yo no tengo por qué humillarme. No. Y además yo no merezco ese trato que me ha dado. Y comienza el diablo a ponerte 1000 pretextos para que no pidas perdón. Pero tú tienes que atravesar este proceso para que puedas tener en esta noche la libertad de experimentar también el perdón de Dios en la cruz de su Hijo Jesucristo. Despidámonos en oración.